¿Te imaginas viajar durante horas con el corazón lleno de ilusión, con un regalo en las manos y la esperanza de abrazar a tu nieta en uno de los días más importantes de su vida? Y que al llegar te cierren la puerta en la cara diciéndote, ¿ya todo terminó sin ti? Eso me pasó a mí, y aún puedo sentir cómo esas palabras me partieron en dos. Ese día descubrí que no solo me dejaron fuera de una ceremonia, también me habían dejado fuera de sus prioridades. Y lo peor, poco después, cuando aún no sanaba la herida, recibí una llamada que me dejó helada. No era para pedirme perdón, era para pedirme dinero. Quédate conmigo, porque voy a contarte cómo pasé de ser la abuela invisible y usada a la mujer que, con un solo no, recuperó su dignidad y enseñó a su familia una lección que nunca olvidarán. Y antes de empezar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí compartimos historias reales que pueden abrirte los ojos y devolverte la fuerza que creías perdida. Nunca olvidaré aquella mañana en que tomé mi bolso y me subí al autobús con el corazón latiendo más rápido que de costumbre. El aire fresco golpeaba mi cara y sentía que cada kilómetro me acercaba a un momento que había esperado por años: la graduación de mi nieta. Llevaba envuelto con cuidado un regalo que había elegido con tanto cariño, como si con ese detalle pudiera mostrarle todo el amor y orgullo que siento por ella. En mi mente, imaginaba su sonrisa al verme llegar. Mi corazón de abuela latía lleno de ilusiones, como si fuera yo quien iba a recibir un diploma. Durante el viaje, veía por la ventana y cada paisaje me parecía un símbolo de mi vida. Montañas que recordaban las cargas que había llevado, campos verdes que me hablaban de esperanza, y pueblos silenciosos que me traían a la memoria tantas ausencias. Mientras el autobús avanzaba, repasaba mentalmente todo lo que había hecho por mi hija y por mis nietos. ¿Cuántas veces había sido yo la que pagó las cuentas, la que cuidó a los niños cuando nadie más estaba, la que se tragó sus lágrimas para no preocupar a nadie? Todo eso me parecía cobrar sentido al imaginarme en ese día tan especial. Llevaba un vestido azul marino, el que guardo para ocasiones importantes. Ese vestido siempre me dio un aire de respeto, de mujer que no necesita lujo, pero que nunca pierde la dignidad. Me había peinado con cuidado, recogiendo mis canas como una corona silenciosa que habla de los años vividos y de las batallas ganadas. Mientras pasaba la mano por el regalo envuelto, pensé en mi nieta y en cómo tantas veces soñé con verla crecer, graduarse, convertirse en una mujer de bien. Ese viaje era más que un trayecto, era un símbolo de mi amor. Recuerdo que, al sentarme en el autobús, una señora me preguntó por qué viajaba tan arreglada y con esa sonrisa en el rostro. Yo respondí con orgullo: voy a la graduación de mi nieta. Ella me sonrió y me deseó bendiciones. Esa simple conversación me llenó el alma, como si la vida me dijera que todo valía la pena. En ese instante, pensé que Dios me había regalado un día perfecto. A cada parada del camino, miraba el reloj con ansiedad, temiendo llegar tarde. El calor del mediodía se mezclaba con mi impaciencia, y sentía que cada minuto era eterno. Me repetía a mí misma: tranquila, vas a llegar a tiempo, todavía la verás en el escenario, todavía escucharás tu nombre en sus labios. Me aferraba a esa ilusión como quien se agarra a un clavo ardiente. El autobús estaba lleno de murmullos y conversaciones ajenas, pero en mi mente solo existía la voz de mi nieta llamándome: abuela, lo logré. Cerraba los ojos y la imaginaba con toga y birrete, con su diploma en la mano, buscando mi mirada entre la multitud. Yo sería la abuela orgullosa que aplaude de pie, con lágrimas en los ojos, agradeciendo a la vida por ese instante. El viaje fue largo,
pero cada kilómetro me parecía un paso hacia la felicidad. Pensaba en cómo iba a abrazarla, en lo que iba a decirle, incluso repasaba mis palabras. Estoy tan orgullosa de ti, hija de mi alma, lograste lo que tantos en esta familia no pudieron. Me temblaban las manos de emoción. El simple hecho de imaginar ese momento me hacía sentir que todo lo sufrido antes había valido la pena. Sin embargo, había algo extraño en mi pecho. Un presentimiento, una especie de sombra que me decía que no todo sería como yo lo soñaba. A veces, el corazón de madre sabe lo que los ojos todavía no han visto. Sacudí la cabeza y me obligué a sonreír. No quería dejar que el miedo me arruinara ese día. Me convencí de que todo iba a estar bien, de que no tenía razón para temer. Cuando faltaba poco para llegar, me retoqué el peinado con las manos, como si fuera una muchacha nerviosa en su primera cita. El espejo pequeño que llevaba en el bolso me devolvió la imagen de una mujer cansada. Sí, pero todavía de pie, todavía con luz en los ojos. Me miré y me prometí que aquel día no iba a llorar de tristeza, sino de alegría. Al bajar del autobús, sentí que las piernas me temblaban. El sol me golpeó en el rostro y respiré hondo, llenándome de valor. El edificio del auditorio estaba a la vista y con cada paso el corazón me latía más fuerte. Era como si la vida me llevara de la mano hasta el momento que había esperado por tanto tiempo. Caminé con paso firme, aunque por dentro me sentía como una niña asustada. En mi bolso llevaba no solo el regalo, sino todos mis recuerdos, mis sacrificios y mis esperanzas. En cada latido llevaba el orgullo de ser madre y abuela, aunque tantas veces me lo hubieran querido arrebatar con palabras duras y silencios crueles. Lo que yo no sabía era que, tras esas puertas, no me esperaba la celebración que había soñado, sino una herida que jamás olvidaré. Aquel viaje de ilusión estaba a punto de convertirse en un viaje de dolor. Y aunque todavía no lo sabía, la vida me tenía preparada una lección que cambiaría todo para siempre. Apenas crucé la calle y vi el auditorio. Sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Caminaba rápido, casi corriendo, con el regalo apretado entre mis brazos como si fuera un tesoro. El murmullo de la gente que salía me confundió, pero no me detuve. Estaba segura de que aún alcanzaría a ver a mi nieta. Respiré hondo. Subí las escaleras y empujé las puertas con la ilusión intacta. Y entonces escuché esas palabras que me partieron el alma. Ya todo terminó sin ti. No entendí al principio. Sonreí, como quien no quiere aceptar lo que oye. Pregunté con voz temblorosa si aún quedaba gente adentro, si podía pasar, si al menos podía verla. La respuesta fue un silencio incómodo y unas miradas esquivas. Nadie quería decirme que llegué tarde, que la ceremonia había terminado y que yo, la abuela que había viajado horas, no estaba en las fotos, ni en los aplausos, ni en los abrazos. Sentí que me arrancaban de un golpe la ilusión. Me quedé parada ahí, en la puerta, como una invitada no deseada. Vi familias completas salir riendo, cargando flores y globos, abrazando a sus graduados. Yo solo apretaba el regalo contra mi pecho, deseando volver el tiempo atrás. ¿Cómo era posible que no me esperaran? ¿Cómo podía ser que nadie, ni siquiera mi propia hija, me avisara que estaba a punto de empezar o que me quedaba poco tiempo? El dolor se mezclaba con la vergüenza. Sentí que todos me miraban como a una mujer despistada, una anciana que llegó tarde a su propia historia. Nadie sabía que había salido de madrugada, que había soportado calor, hambre y cansancio solo para estar ahí. Yo me lo repetía por dentro. No es justo, no es justo. Pero nadie parecía escuchar mi reclamo silencioso. Quise sentarme en las escaleras, pero mis piernas no me respondían.
Me sostenía de la barandilla mientras veía a lo lejos a mi nieta, rodeada de amigos y familiares, riendo como si yo no existiera. No levantó la vista para buscarme. No hubo un ¿dónde está mi abuela? Era como si mi presencia no importara, como si no hacer falta fuera mi destino. El calor del sol quemaba mi rostro, pero lo que ardía de verdad era el desprecio. En ese instante recordé todas las veces que me hicieron sentir que yo era de más. Todas esas reuniones familiares a las que no me invitaron, esas decisiones tomadas sin preguntarme, esos silencios que me dejaban en la orilla. Y pensé, hoy es uno de esos días, pero peor. Un hombre pasó a mi lado y me dijo con indiferencia: «Señora, ya cerraron». Lo dijo como quien cierra una tienda, sin entender que lo que acababan de cerrar para mí era un pedazo de mi corazón. No eran solo puertas de auditorio, eran puertas de mi dignidad, que una vez más quedaba afuera. Apreté el regalo con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Ese objeto, que debía ser símbolo de orgullo, se convirtió en un recordatorio cruel de que no tuve a quién entregarlo. El lazo brillante se mecía con el viento, como burlándose de mí. Sentí que cargaba un peso inútil, como tantas veces en mi vida. Dar sin recibir, esperar sin ser esperada. No lloré en ese momento. No quise darles a los demás el espectáculo de una mujer derrotada. Enderecé mi espalda, como si aún pudiera mantener algo de orgullo. Pero por dentro estaba rota, como un cristal que ya no tiene arreglo, y en mi silencio se escondía un grito que nadie oyó. Me alejé despacio, con pasos que pesaban más que mi propio cuerpo. Cada metro que me separaba de esa puerta era un metro que me hundía en la tristeza. Miraba a las familias tomándose fotos, mientras yo solo veía mi reflejo en los vidrios del edificio. Una abuela invisible, una mujer sobrante en la vida de los suyos. En el fondo, esperaba que alguien me llamara, que corrieran a buscarme, que me dijeran: «Espérate, aún alcanzas». Pero no hubo voces, no hubo manos extendidas, solo el ruido de risas que no eran para mí, de aplausos que ya habían terminado sin mí. Ese eco se me clavó en los oídos, y aún lo escucho cada vez que cierro los ojos. Lo que nunca voy a olvidar es la sensación de haber llegado y no haber sido esperada, como si mi amor no tuviera valor, como si mi presencia fuera irrelevante. Ese fue el golpe que me partió en dos, la puñalada que nunca vi venir, y aunque en ese instante me sentí vencida, ese dolor se convertiría con el tiempo en la fuerza que me haría levantarme de otra manera. Me quedé de pie frente al auditorio vacío, sin saber a dónde ir ni qué hacer con mis propias manos. Tenía la garganta cerrada, como si un nudo invisible me impidiera gritar lo que llevaba adentro. En ese momento descubrí que el silencio puede doler mucho más que un grito, porque nadie me reclamó, nadie me preguntó, nadie me dijo «te esperábamos». Solo silencio, como si mi presencia fuera un estorbo. Avancé unos pasos hacia la plaza frente al edificio, buscando un banco donde sentarme. El aire estaba cargado de risas, de conversaciones ajenas, y yo era un fantasma que se movía entre ellas. La vida seguía alrededor, pero para mí todo se había detenido. Sentí que cargaba un peso en el pecho, un peso que no me dejaba respirar con libertad. Me senté con cuidado, abrazando el regalo contra mi regazo. El lazo brillaba bajo el sol, recordándome la ilusión con la que lo había preparado. Lo acaricié con los dedos y se me escapó un suspiro largo, como si con él pudiera sacar de adentro la tristeza. Pero no funcionó. La tristeza se quedó, clavada como una espina imposible de arrancar. Observaba a las familias felices y me preguntaba en qué momento dejé de tener un lugar en la mía. ¿En qué momento pasé de ser la mujer que sostenía a todos a la mujer que sobra? La pregunta me atravesaba una y otra vez, como un eco doloroso.
Nadie se daba cuenta de que allí, a unos metros, había una abuela rota que solo quería ser parte. La vergüenza era tan grande que ni siquiera me atreví a llamar a mi hija. ¿Qué le iba a decir? ¿Que estaba afuera como una mendiga, esperando una explicación? No. Preferí callar. El silencio se convirtió en mi escudo, aunque por dentro me estaba devorando. Porque en ese silencio también estaba el miedo de aceptar que tal vez, en realidad, nunca fui importante para ellos. Miraba mis propias manos y recordaba todas las veces que esas mismas manos trabajaron hasta el cansancio para darle a mi hija una vida mejor. Recordaba los platos de comida que serví, las noches sin dormir cuidando a mis nietos, los recibos que pagué sin que nadie me lo pidiera. Mis manos temblaban ahora, pero no por la edad, sino por la impotencia. El murmullo de la gente se mezclaba con el canto de unos pájaros. Para cualquiera habría sido un día perfecto, lleno de luz y fiesta. Para mí, era un día de derrota. La música de la banda escolar que aún se escuchaba a lo lejos me sonaba como una burla, como un recordatorio cruel de que llegué tarde, de que me dejaron afuera. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Era como si mi propio cuerpo me hubiera dicho, ya no más. Me había acostumbrado tanto a callar, a aguantar, que hasta mis lágrimas se negaban a salir. El silencio se volvió absoluto, tanto afuera como adentro de mí, y ese vacío era más ruidoso que cualquier grito. Cada risa que escuchaba me dolía como un cuchillo. Era como si cada carcajada me dijera, tú no perteneces aquí. Bajé la mirada para no ver más, para no seguir clavando espinas en mi propio corazón. Apreté los dientes para no dejar escapar ni un gemido. No quería que nadie me viera débil, aunque por dentro me estaba desmoronando. El tiempo pasaba lento, como si quisiera prolongar mi agonía. El sol ya bajaba un poco, pero mi alma seguía ardiendo. Recordaba cómo, de niña, me enseñaron que la familia era lo más sagrado, lo único que nunca debía fallar. Y sin embargo, allí estaba yo, sintiéndome una extraña en la vida de aquellos por quienes había dado todo. El silencio me hacía preguntas que no quería responder. ¿De verdad me quieren? ¿O solo me buscan cuando necesitan algo? La duda era como un veneno que me recorría las venas. Y lo peor era que, en el fondo, yo ya sabía la respuesta. El silencio me la gritaba sin palabras. Me quedé ahí, sentada, como una estatua, invisible para todos, pero consciente de cada detalle que me rodeaba. Era el retrato de una mujer que había sido olvidada en el día más importante de su nieta. Y aunque en ese instante me sentía derrotada, ese silencio sembró en mí una semilla que, tarde o temprano, germinaría en una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Me quedé sentada en aquel banco, mirando el auditorio a lo lejos, y de pronto los recuerdos comenzaron a golpearme con una fuerza que me quemaba por dentro. No eran recuerdos dulces, eran brasas encendidas que me recordaban todo lo que había hecho por mi hija y por mis nietos. Cada sacrificio, cada noche de desvelo, cada peso que entregué sin esperar nada a cambio, regresaba a mí como un fuego imposible de apagar. Recordé cuando mi hija era pequeña y yo me partía el alma trabajando en 2 empleos para que no le faltara nada. Yo era la que cosía su uniforme de la escuela, la que se quedaba despierta hasta la madrugada terminando de plancharlo. Y ahora, sentada allí, me preguntaba, ¿de qué sirvió tanto esfuerzo si ni siquiera tuvieron la cortesía de esperarme un par de minutos? Las imágenes venían una tras otra, como escenas de una película cruel. Me vi corriendo bajo la lluvia para llegar a tiempo a las reuniones escolares, siempre sola, siempre sin que nadie me acompañara. Me vi pagando los libros de la universidad cuando mi hija no tenía cómo cubrirlos. Todo eso lo hice con amor, con fe en que un día mi esfuerzo sería reconocido.
Pero en aquel banco comprendí que, para ellos, mis sacrificios eran invisibles. Me ardía el corazón al pensar en cuántas veces dije que no a mis propios sueños para decirles sí a los de ellos. Viajes que no hice, cosas que no compré, descansos que nunca me permití. Todo para que ellos tuvieran una vida mejor. Y sin embargo, allí estaba yo, sola, invisible, olvidada en el día que debía haber sido uno de los más felices. Pensé en las veces que cuidé a mis nietos cuando mi hija quería salir o trabajar. Yo estaba ahí, con mis brazos abiertos, con mi paciencia infinita. Me quedaba despierta con fiebre ajena en mi regazo, calmando llantos, cantando canciones que ya ni recuerdo. Fui madre 2 veces, con mi hija y con los hijos de mi hija. Y sin embargo, ese amor no me garantizó un lugar en su vida. Me quemaba recordar que, cada Navidad, yo era la que ponía la mesa, la que cocinaba sin descanso, la que buscaba un regalo para cada uno. Y lo hacía con gusto, porque pensaba que en familia siempre valía la pena. Pero ahora entendía que, en esas mesas, yo estaba sentada más como sirvienta que como madre. Yo daba, ellos recibían. Yo sostenía, ellos olvidaban. Las memorias se mezclaban con una rabia silenciosa que no sabía cómo contener. Me preguntaba si mi hija recordaba todo eso, si en algún rincón de su corazón guardaba la gratitud que yo tanto esperaba, o si, por el contrario, ya me veía como una carga, como alguien que estorba, como alguien que no merece estar. Esa duda me quemaba más que el sol sobre mi rostro. Me ardían los ojos de tanto contener las lágrimas. No quería llorar ahí, en medio de todos, pero por dentro estaba hecha cenizas. Sentía que la injusticia me consumía como un incendio, y lo peor era que no había nadie que viniera a apagarlo, nadie que me abrazara para decirme, te necesitamos, te queremos aquí. Los recuerdos de mi niñez también aparecieron, como fantasmas. Recordé a mi propia madre diciéndome que la familia era lo único que jamás debía abandonarse. Yo había creído en eso con todo mi corazón. Y ahora, al ver la indiferencia de mi hija, me sentí como si hubiera vivido engañada toda la vida. Como si las palabras que me enseñaron fueran un cuento de hadas sin final feliz. Me quemaba también pensar en todas las humillaciones pequeñas que había aceptado en silencio. Esa vez que me hicieron esperar en la cocina mientras ellos brindaban en la sala. Esa vez que me pidieron dinero y luego ni gracias me dieron. Esos silencios incómodos cuando yo llegaba de sorpresa y parecía que interrumpía. Todo eso volvió a mí como brasas que me quemaban la piel. El banco en el que estaba sentada parecía de hierro caliente. No podía quedarme más allí. Me levanté con dificultad, como si el peso de todos esos recuerdos me impidiera moverme. Caminé despacio, cada paso con un dolor distinto, como si mis propios recuerdos me clavaran cuchillos invisibles. Y mientras me alejaba, con el regalo aún entre mis manos, entendí que esos recuerdos no solo dolían, también estaban encendiendo algo nuevo en mí. Una fuerza que hasta ese momento había dormido bajo tantas humillaciones. Todavía no lo sabía, pero esas brasas que ardían en mi memoria pronto se transformarían en un fuego de dignidad. Pasaron unos días después de la graduación, y yo seguía con ese vacío en el pecho. No hablaba con nadie del tema, porque me daba vergüenza admitir que viajé tantas horas para terminar sentada sola en una banca, como una extraña. Intentaba distraerme con las cosas de la casa, pero el silencio me perseguía. Fue entonces cuando sonó mi teléfono, y al ver el nombre de mi hija en la pantalla, sentí un nudo en la garganta. Por un instante, pensé que iba a disculparse. Contesté con voz temblorosa, esperando escuchar un «Mamá, perdóname, debimos esperarte». Pero no. Su voz era fría, práctica, como si nada hubiera pasado. No preguntó cómo estaba,
ni mencionó lo de la graduación. Simplemente dijo: «Mamá, necesito hablar contigo porque me hace falta un dinero para terminar de completar lo del departamento». Así, directo, como quien pide un vaso de agua. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ella seguía hablando, justificando que era para empezar una nueva etapa, que era una inversión, que yo podía ayudar como siempre. Sus palabras me golpeaban más que la frase en la puerta del auditorio. Era como si mi dolor no existiera, como si yo solo fuera un cajero automático al que acudir en emergencias. En mi mente resonaba la imagen de ese día, yo afuera, invisible, ignorada. Y ahora, mi hija tenía la desfachatez de llamarme sin siquiera tocar el tema, sin siquiera reconocer lo que me hicieron. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi propia hija me estaba reduciendo a un papel, proveedora, pero no madre. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Le pregunté si no tenía nada más que decirme. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, como si no entendiera la pregunta. Y entonces, con una frialdad que me heló la sangre, respondió: «Mamá, ya sabes que no nos gustan los dramas. Solo dime si puedes ayudarme o no». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me dolió más que cualquier grito, porque no había cariño, no había culpa, no había reconocimiento. Solo exigencia disfrazada de necesidad. Era como si mi hija me dijera: «Tu amor no importa, lo que importa es tu dinero». Me quedé callada, escuchando mi propia respiración pesada, intentando no llorar para que no escuchara mi debilidad. Dentro de mí, algo comenzó a hervir. Recordé todas las veces que corrí en su auxilio, cuando necesitaba pagar la renta, cuando no tenía para la colegiatura de los niños, cuando se quedó sin empleo. Siempre estuve ahí, entregando todo sin pedir nada. Y ahora, después de haberme humillado en silencio en la graduación, me pedía otra vez más. Me vi obligada a preguntarme: ¿cuándo fue la última vez que mi hija me llamó solo para saber cómo estaba? No lo recordaba. Siempre era para pedir algo, siempre con urgencia, siempre con el tono de «tú puedes, tú debes». Y yo, con mi corazón blando, siempre decía que sí. Pero en ese instante, algo en mí empezó a romperse. Ella seguía insistiendo, dándome cifras, fechas, casi como si hablara con un banco y no con su madre. Su voz sonaba impaciente, molesta de que yo no respondiera de inmediato. Y mientras la escuchaba, entendí la verdad. No era yo quien importaba, era lo que podía dar. Esa realidad me dolió tanto que tuve que morderme los labios para no gritar. El recuerdo de la graduación se mezclaba con ese momento. Era la misma sensación. Estar presente, pero no ser vista. Estar ahí, pero no ser valorada. Mi hija no veía a la madre que lo dio todo, solo veía a la mujer que podía resolverle la vida una vez más. Esa verdad me destrozaba, pero también encendía una chispa que no había sentido antes. Quise decirle que sí, como siempre, para evitar problemas. Esa era la costumbre: callar, dar y después llorar a solas. Pero algo en mi interior me detuvo. Una voz firme, que no era la que solía usar conmigo misma, me decía: «No más, no esta vez». Y aunque mi voz todavía temblaba, supe que esa chispa pronto se convertiría en fuego. Colgué el teléfono sin darle una respuesta definitiva. Me quedé mirando la pantalla apagada, escuchando el eco de sus palabras. «Solo dime si puedes ayudarme o no». Y pensé: algún día aprenderás, hija, que una madre no está para ser usada. Ese día estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Después de esa llamada, me quedé sentada en la cocina, mirando el mantel como si en sus bordados pudiera encontrar una respuesta. El silencio de la casa me envolvía,
y por primera vez no me sentí en paz dentro de mi propio hogar. Sentí un vacío, pero también algo distinto, algo que no lograba reconocer de inmediato, una especie de fuerza que estaba naciendo en mí, como si el dolor se estuviera transformando en algo nuevo. Toda mi vida había pensado que ser madre significaba entregarlo todo, aunque me doliera, aunque me faltara a mí misma. Había creído que el amor era dar sin medida. Pero en ese instante comprendí que también había sido un error permitir que confundieran mi amor con obligación, mi bondad con debilidad. Y ese pensamiento fue como una bofetada que me despertó. Me levanté de la silla y caminé por la casa, recordando cada sacrificio, cada humillación callada. El eco de esas memorias ya no me hacía llorar, me hacía hervir la sangre. Era como si por dentro alguien gritara, «¡Ya basta!». Y por primera vez no traté de callar esa voz. Al contrario, la escuché con atención, como quien por fin reconoce a su propia alma. Me miré al espejo del pasillo y vi a una mujer que no reconocía. Una mujer con los ojos rojos de tanto aguantar, con los hombros caídos de tanto cargar culpas ajenas. Pero debajo de ese cansancio había otra mirada, la de una mujer que aún tenía dignidad, la de una mujer que estaba cansada de ser invisible. Y en ese espejo me hice una promesa silenciosa. No volvería a dejar que me usaran. Mientras me peinaba las canas con las manos, me descubrí hablando sola. No soy un banco, no soy un cajero, no soy un objeto. Soy madre, soy mujer, soy persona. Repetía esas palabras como un rezo, como si de tanto decirlas pudieran grabarse en mi piel. Y aunque mi voz temblaba, sentí que cada repetición me devolvía un pedazo de fuerza. Por primera vez en años, me pregunté qué era lo que yo quería. No lo que mi hija quería, no lo que los demás esperaban, sino lo que yo, como mujer, como persona, necesitaba. Y me descubrí con ganas de respeto, de paz, de libertad. Me descubrí deseando poner un límite. Esa palabra, límite, sonaba en mi cabeza como una campana que no podía ignorar. El recuerdo de la graduación me dolía, sí, pero también me sirvió de espejo. Ahí estaba la prueba de lo que pasa cuando uno se queda callada demasiado tiempo. Te dejan fuera, te hacen invisible. Yo no quería volver a sentir ese vacío, y la única forma de evitarlo era cambiando yo, aunque doliera. Me di cuenta de que mi hija no iba a cambiar por sí sola. Ella se había acostumbrado a verme como alguien disponible siempre, sin importar el daño que me causara. Y si yo no hacía nada, eso nunca terminaría. Esa verdad me dolió, pero también me iluminó. El cambio tenía que empezar en mí. Sentí miedo, lo confieso, porque toda mi vida había dicho que sí, aunque por dentro gritara que no. Y ahora, la idea de negarme me parecía como lanzarme a un abismo desconocido. Pero también sentí algo que hacía mucho no sentía. Orgullo. Orgullo de pensar que tal vez podía recuperar mi voz, mi lugar, mi dignidad. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, repasando cómo sería cuando volviera a llamarme para insistir con lo del dinero. Imaginaba su tono, sus reclamos, sus chantajes, y me preparaba mentalmente, como una guerrera que ensaya su primera batalla. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir igual. Al amanecer, me levanté más temprano que nunca, con una determinación que me sorprendió. Preparé café y lo serví en mi taza favorita, esa que siempre guardo para visitas. Esa mañana la usé para mí, como símbolo de que por fin me elegía a mí misma. Y mientras bebía ese café, pensé, hoy comienza otra etapa en mi vida. Porque en ese momento entendí que no había mayor amor que el que empieza por una misma. Y si yo no me defendía, nadie lo haría. No era egoísmo, era dignidad. Y esa palabra se convirtió en mi escudo, en mi fuerza, en el principio de mi nueva historia. El lunes por la tarde
volvió a sonar el teléfono. Reconocí el tono corto de mi hija y aún así contesté con suavidad, como quien pisa en puntas para no romper un vaso. Empezó con una pregunta trivial. ¿Cómo estás? Pero sin esperar respuesta, saltó al asunto. Necesitaba que firmara como aval del departamento. Es un trámite, mamá, te lo juro, ni vas a notar, dijo, como si mi nombre no significara nada. Sentí el estómago apretarse. Yo sabía lo que implica poner la firma. Si algo sale mal, el golpe me cae a mí. Y en su voz no había gratitud, había prisa. Le pedí que me explicara bien, paso por paso, y fue como si le pidiera una ofensa. Ay, mamá, ¿tengo que enseñarte todo? Es sencillo, tú solo firmas y ya. Eres la única que tiene historial limpio y una pensión segura. Esa frase me cayó como piedra. No era mi bienestar lo que veía, era mi solvencia. Yo respiré hondo, conté hasta 5, intenté no perder la calma. Pero por dentro se me juntaron la graduación, la puerta cerrada y ahora esta urgencia sin abrazo. Quise decirle que me dolió lo de la ceremonia, que esperaba una disculpa, que me hubiera bastado una palabra. Ella cambió el tema con velocidad. Mamá, no empecemos con dramas. Te prometo que esta semana te llevo a comer, pero ayúdame hoy, el notario me está esperando. La palabra prometo la he escuchado tantas veces que ya no me sabe a nada. Yo asentí en silencio, no para aceptar, sino para ordenar mis ideas. Sabía que si hablaba desde la herida, iba a ceder otra vez. Me pidió también una transferencia pequeñita para completar el depósito. Nada que te deje mal, mamá, si tú estás bien, dijo con esa dulzura que aparece cuando necesita algo. Yo miré mi cuenta, no porque no tuviera, sino porque quería preguntarme si por fin me respetaba a mí misma. No era el dinero, era el trato. Era la sensación de ser útil, pero no querida. Y esa sensación se me clavó como una astilla que ya no quería seguir tolerando. Cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar, se molestó. Su voz cambió de tibia a filosa en un segundo. ¿Tiempo para qué? Siempre has estado para mí. ¿Ahora me vas a dejar colgada? Ese siempre me pesó como un grillete. Porque sí, siempre estuve, y justo por eso estaba cansada. Me recordó la colegiatura, la mudanza, la vez que pagué el seguro del coche. Enumeró mis rescates como si fueran recibos que me obligaban para siempre. Yo pregunté por el padre de mis nietos, si él también firmaría. Se hizo un silencio breve y luego una risa nerviosa. Ya sabes cómo es, no le gusta meterse en papeles. Y además, tú eres más responsable. La palabra responsable me sonó como etiqueta pegada en la frente. La que resuelve, la que responde, la que paga. ¿Y la hija? ¿Qué responde ella? ¿A quién repara cuando hiere? Ese pensamiento me punzó con una claridad nueva. Entonces vino el chantaje disfrazado de cariño. Mamá, si no firmamos esta semana, perdemos el departamento. Los niños están ilusionados con tener sus cuartos. No me hagas quedar mal. Me quedé mirando la mesa de mi cocina, donde tantas veces serví sopa caliente para todos. No me hagas quedar mal, dijo, como si yo fuera la vergüenza. Como si la que debería disculparse por la graduación fuera yo. Tragué saliva y apreté el vaso con ambas manos para no temblar. Para rematar, lanzó la frase que siempre me doblaba. Tú sabes que solo confío en ti. Antes, esa oración me derretía el corazón. Ahora la vi como una llave torcida que solo abre la puerta de mi culpa. ¿Confiar es llamarme cuando te conviene y olvidarme cuando festejas? ¿Confiar es usar mi nombre para un contrato y mi silencio para tus errores? Yo respiré, despacio, dejando que el aire barriera la costumbre de decir que sí. Le propuse vernos en persona, hablarlo con calma, revisar documentos. Se irritó. ¿Para qué? Me haces perder tiempo.
Si no quieres ayudar, dilo y ya. Ese dilo y ya me picó el orgullo. Porque por primera vez no era que no quisiera ayudar, era que quería ayudar de otra manera, sin destruirme. Y su impaciencia me confirmó que lo que urgía no era mi bienestar, sino mi firma. Casi al final soltó la amenaza velada. Mamá, de verdad, no quiero que esto afecte nuestra relación. Sería triste que los niños dejen de visitarte por tensiones. Ahí lo entendí todo. La visita de mis nietos como moneda de cambio. El cariño como botón que se aprieta cuando conviene. Cerré los ojos un segundo y me vi a mí misma, de pie, fuera del auditorio. Esa imagen me sostuvo. No iba a permitir otra puerta cerrada, pero esta vez, la puerta la iba a cerrar yo. A la manipulación. Dije con calma que la amaba y que la quería ver, pero que no firmaría nada sin asesorarme y sin poner condiciones claras. No grité, no lloré. Mi voz sonó rara, como nueva, como si me perteneciera por fin. Del otro lado, silencio, luego un resoplido. Eres increíble, mamá. Siempre complicando todo. Me dolió, claro, pero por primera vez el dolor no me hizo retroceder. Me hizo anclarme. Colgué y apoyé la frente en el vidrio de la ventana. Afuera, la tarde caía como un telón. Yo no sabía si la obra iba a continuar con el mismo guión de siempre, o si por fin me atrevería a escribir el mío. No lo sospechaba nadie, ni siquiera ella, pero mientras el cielo se encendía de naranja, yo empecé a trazar un plan en silencio. Un plan para enseñar, sin gritos, la lección que tantos años evité por miedo. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, con el teléfono apagado y las cortinas cerradas. No quería ver a nadie, no quería escuchar a nadie. Solo necesitaba escucharme a mí misma. Me serví una taza de café, aunque ya era medianoche, y mientras el vapor subía, sentí que en mi mente también comenzaba a levantarse un plan. No era un plan de venganza, era un plan de dignidad. Me repetía una y otra vez que no podía seguir cayendo en la trampa de siempre. Decir que sí para evitar el conflicto, para mantener la paz, para no sentirme culpable. Esa paz que tanto buscaba nunca existió. Solo fue un silencio cómodo para los demás y doloroso para mí. Comprendí que había llegado el momento de hacer algo distinto, aunque me temblaran las manos. No era fácil pensar así. Durante décadas me habían enseñado que callar era lo correcto, que dar era lo natural, que sacrificarse era lo noble. Pero ahora, con cada recuerdo de desprecio, con cada favor usado como cadena, se iba tejiendo en mí otra verdad. Ser madre no significa ser esclava. Y con esa certeza empecé a imaginar cómo dar el golpe que nadie esperaba. Me levanté de la mesa y caminé hasta el cuarto donde guardo mis documentos. Allí estaban mis papeles, mis libretas, mis cuentas en orden. Los miré uno por uno y pensé, aquí está mi vida, aquí está mi esfuerzo, aquí está mi independencia. Y por primera vez decidí que no iba a ponerlos en juego por la irresponsabilidad de otros. Esa noche descubrí que mi firma valía más que oro, porque era la representación de mi libertad. El plan comenzó a tomar forma mientras escribía en una hoja lo que iba a decirle la próxima vez que me llamara. No quería improvisar, no quería temblar. Quería estar firme, como esas estatuas que resisten siglos de tormenta. Anoté palabra por palabra, porque sabía que, al momento de hablar, ella intentaría desarmarme con culpas, promesas y chantajes. Pero yo tenía que estar lista. Me miré al espejo del pasillo y ensayé frases cortas, firmes, sin lágrimas. No voy a firmar nada. No voy a prestarte dinero. Si me visitas, que sea por amor, no por interés. Cada frase era un ladrillo en el muro que estaba levantando alrededor de mi corazón, no para cerrarlo, sino para protegerlo.
Mientras ensayaba, sentí miedo. Miedo de que me gritara, de que me dijera cosas hirientes, de que me acusara de no querer a mis nietos. Ese miedo era real. Lo sentía como un frío en la espalda. Pero al mismo tiempo, sentí un calor en el pecho. Una chispa que me recordaba que por primera vez en mi vida no estaba planeando cómo salvar a otros, sino cómo salvarme a mí. Pensé en mis nietos, en sus caritas, en sus risas. Ellos no tenían culpa, eran inocentes. Pero también comprendí que no podía seguir permitiendo que me usaran a través de ellos. El chantaje con sus visitas era lo más cruel de todo. Y si yo cedía una vez más, ese juego nunca terminaría. Me juré que esta vez no iba a dejar que los usaran como moneda de cambio. Mi plan no consistía en dar un portazo ni en cortar toda relación. Consistía en dar una lección. En mostrarle a mi hija que una madre puede amar profundamente y al mismo tiempo poner límites. Que el amor no se mide en dinero ni en firmas, sino en respeto. Y que el respeto se aprende cuando alguien, por fin, se atreve a decir que no. Decidí que lo enfrentaría en un momento familiar, delante de todos. No para humillarla, sino para que quedara claro que ya no podían manipularme en silencio. Tenía que hacerlo frente a testigos, para que mis palabras no pudieran ser torcidas ni olvidadas. Y esa decisión me dio una extraña paz. Ya no era víctima, ahora era estratega. Guardé mis notas en un cajón y respiré profundo. Me sentí más fuerte que nunca, aunque nadie lo supiera. Esa noche dormí poco, pero lo poco que dormí fue un sueño tranquilo, sin lágrimas. Y al despertar, tuve la certeza de que mi plan estaba listo. La batalla sería dura, pero yo ya no era la misma, porque entendí que cuando una mujer se decide a recuperar su dignidad, nadie puede detenerla. Y aunque mi hija no lo sabía, muy pronto descubriría que su madre, la que siempre decía que sí, estaba a punto de pronunciar el no más poderoso de toda su vida. El día llegó más rápido de lo que imaginaba. Mi hija me llamó diciendo que habían organizado una cena familiar y que sería bonito que yo estuviera. Su voz sonaba amable, casi cariñosa, pero yo ya había aprendido a escuchar lo que se esconde detrás de las palabras. Sabía que aquella invitación no era casual, que seguramente buscaba presionarme de nuevo. Aún así, acepté. Porque en mi mente ya tenía claro lo que iba a hacer. No más silencios, no más culpas. Me preparé con calma. Saqué mi vestido azul marino, el mismo que llevé en el viaje de la graduación, pero esta vez lo usé con un propósito diferente. Ya no era la abuela que iba llena de ilusiones, ahora era la mujer que iba a recuperar su voz. Mientras me arreglaba frente al espejo, me miré fijamente a los ojos y me dije: hoy no me quiebro, hoy me van a escuchar. Al llegar, encontré la casa llena de ruido, risas y conversaciones cruzadas. Había música, platos servidos, copas brindando. A cualquiera le habría parecido una fiesta normal, pero para mí era un escenario. Cada cara, cada gesto, lo observaba como quien analiza a sus adversarios antes de un juicio. Saludé con educación, sonriendo, pero dentro de mí el corazón latía como tambor de guerra. Mi hija vino a abrazarme. Lo hizo rápido, con ese gesto apresurado que no calienta el alma. Me susurró al oído: después de la cena hablamos del tema, ¿sí? Esa frase me confirmó lo que ya sabía. La reunión tenía un propósito oculto. Asentí sin mostrar sorpresa. No iba a adelantarme. Mi plan requería paciencia, y la paciencia siempre fue mi arma secreta. Durante la cena intenté mantenerme serena. Hablaban de trivialidades, del calor, de los precios, de los niños en la escuela. Yo sonreía y asentía, pero cada palabra de mi hija era un recordatorio del chantaje pendiente. Ella reía,
se mostraba encantadora frente a los demás, como si todo estuviera bien entre nosotras. Nadie habría imaginado la tormenta que estaba a punto de desatarse. Los niños corrían alrededor de la mesa, pidiendo postre, riendo sin parar. Esa imagen me enternecía, porque ellos no tenían culpa de nada. Por ellos me dolía tanto todo esto, pero también por ellos me estaba levantando. Yo no quería que crecieran pensando que usar a la abuela era normal, que el amor se mide en billetes o en firmas. Quería darles otra lección, aunque tal vez no lo entendieran en ese momento. Cuando terminaron de servir el café, mi hija me miró con esa señal silenciosa que tantas veces usó para darme órdenes sin palabras. Era como decir, ahora mamá, hablemos. Yo enderecé mi espalda, apoyé las manos en la mesa y decidí que no esperaría a que ella me arrastrara a un rincón. No. Esta vez yo iba a hablar frente a todos. Con voz firme, pero sin gritar, dije, quiero aprovechar que estamos todos aquí para decir algo importante. El bullicio se detuvo de inmediato. Todos me miraron, sorprendidos, porque yo nunca era la que levantaba la voz. Sentí los ojos clavados en mí, y en lugar de asustarme, eso me dio más fuerza. Mi hija intentó interrumpir, nerviosa. Mamá, no es el momento. Luego platicamos tú y yo. Pero no la dejé. Levanté la mano suavemente y continué. He sido siempre la que ayuda, la que firma, la que paga, la que calla, pero hoy quiero que sepan que eso se terminó. Hubo un murmullo de sorpresa, y yo sentí como si por primera vez el aire de esa casa fuera mío. Miré directamente a mi hija y añadí, no voy a firmar ningún papel, no voy a dar ningún dinero. Si me visitas, que sea por amor, no por interés. Si me hablas, que sea para preguntarme cómo estoy, no cuánto puedo darte. Ya no seré más un cajero ni un aval. Soy tu madre y merezco respeto. Mi voz temblaba un poco, pero no se quebraba. Cada palabra salía con el peso de años de silencio. Mi hija se quedó pálida, sin saber qué decir. Los demás familiares no se atrevieron a intervenir. El silencio que antes me había dolido tanto, ahora era mi aliado. Todos escuchaban. Nadie me callaba. Sentí que en ese instante recuperaba cada pedazo de dignidad que había perdido. Y mientras terminaba mi declaración, miré a mis nietos, que me observaban confundidos, y pensé, algún día entenderán. Algún día sabrán que su abuela no se dejó usar, y ese día se sentirán orgullosos de mí. Esa fue la chispa final que me dio la certeza de que había hecho lo correcto, porque no solo estaba luchando por mí, estaba enseñando una lección para el futuro. Después de aquella cena, regresé a casa con el corazón agitado, pero no roto. Por primera vez en muchos años, no me sentí usada ni invisible. Caminé por mi sala con la cabeza erguida, sintiendo que había recuperado un pedazo de mí que creía perdido. Me di cuenta de que no había muerto la mujer que siempre soñó con respeto. Estaba viva, esperando su momento para renacer. Encendí una vela en el pequeño altar de mi casa y me quedé mirándola en silencio. La llama se movía firme, como mi voz esa noche. Pensé, eso soy ahora, una luz que ya no se apaga con un soplido ajeno. El dolor de la graduación, las llamadas llenas de exigencias, las veces que fui ignorada, todo eso ardía ahora en esa vela, transformándose en fuerza. Al día siguiente, desperté temprano, con una sensación de paz nueva. Preparé café solo para mí y lo tomé sin prisa, disfrutando de cada sorbo como un ritual de libertad. No necesitaba demostrar nada a nadie. Ese gesto sencillo fue mi victoria. Por primera vez en mucho tiempo, vivía para mí, no para complacer ni para pagar culpas que no eran mías. Mi hija no me llamó ese día, ni al siguiente. El silencio que antes me habría atormentado, ahora era un descanso.
Comprendí que no siempre tener llamadas significa tener amor. A veces el verdadero amor está en respetar la distancia, y aunque me doliera un poco, sentí que había ganado, porque esta vez el silencio no me hacía invisible, me hacía libre. Poco a poco, empecé a notar cambios en mí. Caminaba más erguida, me arreglaba no para los demás, sino para mirarme al espejo y reconocerme. Compré flores frescas para mi mesa, no para visitas, sino para mí. Me descubrí sonriendo sola, recordando que todavía sé disfrutar de mi propia compañía. Esa fue la semilla de mi renacimiento. Una tarde, mientras paseaba por el mercado, encontré a una conocida que me dijo: «Te ves distinta, como más ligera». Yo sonreí sin dar explicaciones, porque era cierto, me había quitado de encima un peso que cargué durante años. Ya no necesitaba cargar culpas ni deberes inventados. Solo llevaba conmigo mi dignidad, y eso me hacía caminar más liviana que nunca. Con mis nietos fue diferente. Al principio me miraban con curiosidad, como si algo hubiera cambiado en mí. Yo los abracé con el mismo cariño de siempre, pero también empecé a enseñarles con palabras simples que el amor no se compra ni se vende. Sembraba en ellos la semilla de la verdad, que respetar a la abuela es amarla por quien es, no por lo que da. Mi hija tardó en volver a buscarme. Cuando lo hizo, lo noté en su tono. Ya no era el mismo. No me pidió dinero. Me preguntó cómo estaba. Esa simple pregunta fue un triunfo. No sé si lo hizo por convicción o por obligación, pero lo cierto es que mis límites habían cambiado el juego. Y en ese momento confirmé que poner un no a tiempo puede enseñar más que 1000 favores. Dejé de sentirme una sombra en las reuniones familiares. Ahora, cuando llegaba, ya no agachaba la cabeza ni buscaba dónde encajar. Entraba con paso firme, con la certeza de que no tenía que justificar mi lugar. Era yo quien ponía las condiciones de mi presencia. Y esa seguridad me devolvió una alegría que creí perdida. Comprendí que ser invisible no es culpa de los demás solamente, también es consecuencia de quedarse callada demasiado tiempo. Yo había callado años enteros, y por eso me hicieron a un lado. Pero al recuperar mi voz, recuperé mi lugar. Y ese renacer fue como volver a abrir los ojos después de un largo sueño. Hoy sé que no necesito aplausos ni reconocimientos para sentirme valiosa. Mi valor está en mí, en mi historia, en cada cicatriz que me recuerda que sobreviví. No soy la mujer que llegó tarde a una graduación, soy la mujer que llegó a tiempo a su propia vida. Y ese es el mayor triunfo de todos. Porque al final entendí que renacer no significa volver a ser la misma. Significa levantarse distinta, más fuerte, más sabia. Y ahora, cada vez que me miro en el espejo, ya no veo a la mujer invisible. Veo a una madre, a una abuela, a una mujer completa que aprendió a decir basta y que, al hacerlo, encontró la libertad que siempre mereció. Si esta historia te tocó el corazón, quiero invitarte a que me dejes un comentario contándome desde dónde nos estás viendo y qué parte de esta experiencia más te hizo reflexionar. Tu voz es importante, porque cada historia compartida nos recuerda que no estamos solos en estas batallas familiares. También regálale un me gusta a este video para que más personas puedan encontrarlo y sentir el mismo despertar de dignidad y fuerza que tú. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque aquí seguimos contando historias reales, llenas de emoción y enseñanzas que te harán mirar tu vida con otros ojos.